A continuación, les hablaremos acerca de un caso clínico de pielonefritis, recordando que la pielonefritis es una patología infecciosa inflamatoria del parénquima renal. Lo que abordaremos en primer lugar será la presentación del caso clínico, en segundo lugar la información que sustenta el diagnóstico del paciente, a continuación los problemas encontrados en la terapia que tiene asignada, daremos luego un plan terapéutico, en quinto lugar unas recomendaciones para un mejor abordaje desde la elaboración de una historia clínica más completa y en sexto y último lugar una terapia no farmacológica que consiste en la educación del paciente para evitar ocurrencia de nuevos procesos infecciosos o evitar complicaciones. El motivo de consulta de la paciente es: me estoy congelando y mi espalda me está matando. Su enfermedad actual: paciente femenina de 22 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 que se presenta al servicio de salud por dolor en flanco derecho en las últimas 24 horas, así como dolor en abdomen. Refiere náuseas y despertar en la mañana con dolor de estómago y espalda severos. Manifiesta no haber comido en las últimas 24 horas, pero sí haber consumido líquidos como agua y soda no dietética. Ha seguido manteniendo su bomba de insulina encendida, pero no se ha administrado insulina adicional. Reporta haber iniciado desde hace 2 días un tratamiento para ITU con trimetoprim sulfametoxazol. Refiere fiebre y escalofríos, no refiere dolor subesternal, disnea, vómito, tos o producción de esputo. Niega diarrea o rash. En la información que sustenta el diagnóstico encontramos que al examen físico se halla una temperatura de 39 grados centígrados, sensibilidad a la palpación profunda en región suprapúbica, dolor en flanco derecho, dolor abdominal, dolor lumbar, escalofríos, náuseas y dolor en estómago. En el cuadro hemático encontramos una notoria leucocitosis congruente con el proceso infeccioso. En el uroanálisis se encuentra una orina turbia, la esterasa leucocitaria positiva, presencia de nitritos, proteinuria, presencia de glóbulos rojos, bacteriuria y presencia de cilindros leucocitarios. También se le realiza un TAC de abdomen con contraste donde se halló una lesión hipoatenuada en riñón derecho compatible con pielonefritis. De igual manera se le realizó un ultrasonido abdominal donde hubo hallazgo de engrosamiento cortical focal con ecogenicidad disminuida en corteza del área media del riñón derecho. Por último, se realizó una tinción Gram de orina con un hallazgo de Gram negativo. En los antecedentes personales más relevantes, hallamos que en los patológicos, la paciente refiere haber sido diagnosticada a los 11 años con diabetes mellitus tipo 1, también refiere antecedentes de ITU y ha presentado 2 infecciones urinarias en el último año, siendo la más reciente hace 2 días. Toxicológicos, paciente refiere ser bebedora de alcohol socialmente. En farmacológicos, hallamos que la paciente consume anticonceptivos, ortonovum, una tableta diaria que contiene etinilestradiol y noretisterona. Bomba de insulina regular 28 unidades al día, insulina regular 2 unidades con el desayuno, almuerzo y cena. Trimetoprim sulfametoxazol, un comprimido de doble potencia 2 veces al día durante 3 días y la paciente ya lleva 2 días de tratamiento. En ginecológicos hallamos que la paciente refiere ser sexualmente activa y tener solo una pareja sexual. Alérgicos, la paciente refiere alergia a penicilina que se manifiesta con erupción cutánea y prurito. Nosotras encontramos básicamente 3 problemáticas respecto al caso clínico de la paciente y a la terapia asignada para su patología. Primero, en el uroanálisis que se le tomó a la paciente, se encontró que el patógeno asociado con la infección es Escherichia coli. Además, en el antibiograma que se le realizó a la paciente, arrojó resultados demostrando que Escherichia coli es resistente a trimetoprim sulfametoxazol, por lo que es necesario cambiar la terapia de antibióticos que se le está proporcionando. Segundo, nos parece que hace falta información sobre la patología de base de la paciente, puesto que no conocemos valores pasados de glicemias ni parámetros como la hemoglobina glicosilada que nos permiten una visión mucho más amplia acerca del control de la paciente con su diabetes. Tampoco conocemos si han existido crisis hipo o hiperglicémicas y tampoco si sigue o no un régimen alimenticio por nutricionista, lo cual es demasiado importante en estos pacientes.
ya que si tenemos en cuenta que una mujer con diabetes tiene 3 veces mayor riesgo de contraer una infección del tracto urinario que una mujer normal, ahora es más grave si es una persona con diabetes descontrolada, ya que esta paciente permanece con el nivel de azúcar en sangre elevado y posiblemente puede presentar glucosuria. Y recordemos que al excretar mayor cantidad de azúcar por la vía urinaria, se crea un ambiente propicio para el crecimiento y proliferación de bacterias. Tercero, creemos que hace falta información sobre sus antecedentes de ITU, ya que desconocemos los tiempos de estas, qué tan seguidas se presentaron, si fueron complicadas o no, así como tampoco conocemos el patógeno relacionado con estos eventos, y mucho menos el tratamiento que se le administró y la respuesta de la paciente a este. Entonces, el manejo terapéutico que nosotros proponemos es ciprofloxacino 750 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. De manejo intrahospitalario, teniendo en cuenta que le daríamos salida a la paciente cuando el cultivo aparezca limpio. Y acetaminofén de 500 miligramos vía oral cada 6 horas según necesidad de la paciente, como puede ser por el aumento de la temperatura o los distintos dolores que presenta en el área lumbar y abdominal. Como recomendaciones, sugerimos que consulte con el nutricionista para la elaboración de un plan nutricional si no tiene o si no reevaluación del actual, ya que como paciente diabético es muy cuidadoso en el manejo de su alimentación y como se puede ver en la enfermedad actual de la paciente, relatan que hizo consumo de gaseosa no dietética. Entonces, esto nos hace pensar que no es una paciente muy juiciosa con su alimentación, por lo cual es necesario que tenga control sobre esto para evitar complicaciones de una diabetes no controlada. Estas son las interacciones medicamentosas que debemos tener en cuenta. La primera es alcohol más acetaminofén. Su interacción es categoría C, lo que quiere decir que se debe monitorizar la terapia, pero lo más factible es pedirle a la paciente que no consuma alcohol mientras esté recibiendo el tratamiento y de esta manera tiene beneficio doble. Primero, evita la reacción hepatotóxica de combinar acetaminofén y alcohol y segundo, ella como paciente diabético no debe consumir alcohol para no elevar sus niveles de azúcar en sangre. Segundo, quinolonas y anticonceptivos. Recordemos que los antibióticos también eliminan las bacterias que residen normalmente en nuestra microbiota gastrointestinal y ellas son quienes reciclan el etinilestradiol, permitiendo una concentración estable en sangre. Al no hacerse este reciclaje, las concentraciones del anticonceptivo en sangre pueden disminuir y esto incrementa el riesgo de embarazo, por lo que hay que recomendarle a la paciente métodos de barrera. Por último, quinolonas e insulina, que también son categoría C, por lo cual debemos vigilar la terapia, ya que las quinolonas nos hacen perder el control sobre los valores de azúcar en sangre y además generan un riesgo para crisis hipoglicémicas. Esto debido a que se ha propuesto un mecanismo de acción muy parecido al de las sulfonilurias, las cuales se unen a los canales de potasio de las células beta pancreáticas y lo inhiben, lo que permite que la célula mantenga mayor tiempo despolarizada debido a que no se pueden repolarizar, permitiendo una secreción mayor de insulina. Entonces, si la paciente está liberando mayor cantidad de insulina de forma endógena y también se le está suministrando insulina exógena, esto puede crear crisis hipoglicémicas. Pero recordemos que ella es una paciente con diabetes mellitus tipo 1, por lo cual no tiene muchas células beta pancreáticas y por esto su riesgo es menor. Sin embargo, es mejor monitorizar la terapia. Algunas recomendaciones para tener en cuenta con respecto a la elaboración de una próxima historia clínica para esta paciente son los alimentos que consume, ya que como podemos evidenciar en la enfermedad actual, la paciente no menciona que tenga un control sobre su ingesta, ya que consume una gaseosa no dietética y esta al tener azúcar podría darnos indicios de que su dieta no está controlada y esto generar riesgo de una hiperglicemia que me genere glucosuria y con esto mayor riesgo de infecciones de vía urinaria. También con respecto al tratamiento, ya que no nos mencionan si su adherencia es alta, ni tampoco mencionan otros tratamientos como el de la ITU anterior, lo que no nos podría dar información con respecto a si el tratamiento para la ITU actual fue el adecuado y que por esto es que la bacteria se diseminó por vía ascendente y llegó hasta los riñones. También tenemos que tener en cuenta que
mencionan que la paciente es bebedora socialmente, pero no sabemos el tipo de alcohol que bebe, ni con qué frecuencia, ni en cuánta cantidad. Recordando que los diabéticos se prefiere que consuman whisky por el hecho de que tiene varios procesos de destilación y por esto va a disminuir la cantidad de glucosa que aumenta en sangre, pues sería la mejor opción para ella. Igualmente recordamos que el alcohol tiene riesgo de hacer tanto crisis hiperglicémicas como hipoglicémicas. Hiperglicémicas, ya que se aumentan los niveles de glucosa en sangre dependiendo del tipo de alcohol que sea, o hipoglicémicas, ya que el metabolismo de alcohol disminuye el paso de glucógeno a glucosa en el hígado y con esto se liberaría menos glucosa y si la insulina sigue trabajando en la bomba como normalmente lo hace, se puede llegar a una crisis hipoglicémica que ponga en riesgo la vida de la paciente. De igual forma, no tenemos información acerca de si ella tiene un manejo con glucometría de su glucosa en sangre, por lo cual no sabemos si ella está totalmente manejada en su terapia y que teniendo en cuenta de que la administración de la insulina es por bomba, debería hacerse un control riguroso de esta. Además de esto, tampoco tenemos información sobre los métodos anticonceptivos que usa, especialmente de métodos de barrera, dado que las relaciones sexuales pueden ser un factor de riesgo para generar infecciones de la vía urinaria. Otro dato importante sería la hemoglobina glicosilada, ya que esta nos da un promedio del azúcar en los últimos 3 meses en sangre y pues si tenemos esto nos daría información con respecto a qué también ha sido el manejo de su enfermedad de base en el tiempo previo. Y tampoco tenemos información sobre crisis hiperglicémicas o hipoglicémicas que podrían también ser importantes para la generación de una terapia adecuada para ella. En cuanto a la terapia no farmacológica, que sería darle educación a la paciente, debemos pedirle que por favor asegure la permeabilidad de la vía urinaria, ya que una obstrucción generaría un riesgo de una complicación de la infección que tendría que ser tratada con antibióticos más fuertes. También la abundante ingesta de líquido, por lo menos 3 litros al día, ya que con esto se aumenta la cantidad de orina y se puede depurar más, con lo que se ayuda a eliminar la bacteria de la vía urinaria. El reposo en cama si hay afección del estado general, lo que puede ayudarle a la paciente a aliviar los síntomas. El control en la ingesta de alimentos para evitar complicaciones con su patología de base. El no usar ropa interior ajustada, cambiar de ropa interior todos los días y el utilizar jabones neutros y evitar cambio continuo de jabones y gel de baño, ya que la mala higiene, la sudoración constante, la irritación en la piel y factores como el calor, el cambio de pH pueden ser propicios para generar un ambiente en el que las bacterias proliferen con mayor facilidad. También orinar antes y después de cada relación sexual para evitar que las bacterias se queden en el área y los métodos de barrera, como se habían mencionado anteriormente, para evitar infecciones por esta forma.